Bueno, vamos a orar y comenzamos el estudio. Oramos. Señor, te agradecemos porque podemos estar nuevamente aquí, en este lugar, juntos, buscando tu guía, buscando también tu dirección para poder descubrirte, para poder conocerte. Queremos ahora analizar algunas porciones de tu palabra para poder saber cuál fue tu intención desde el principio, cuál fue tu idea. Señor, estamos con la mente abierta, con el corazón abierto, para que tu Espíritu nos guíe, nos moldee, nos haga ver tu gloria a través de tu persona, del estudio de tu palabra, de lo que sos vos. Y Señor, abrí todo nuestro entendimiento para poder recibir hoy tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden que hace ya un par de domingos largos estamos intentando, después de haber terminado el estudio de Génesis, tratar de ver algunos pasajes del Nuevo Testamento, algunas porciones o historias del Nuevo Testamento que están vinculadas al Génesis, es decir, cosas que los escritores del Nuevo Testamento entendieron del Génesis y por eso escribieron lo que escribieron. Es decir, muchas de las cosas que están en el Nuevo Testamento se explican a la luz de lo que nosotros estudiamos en el Génesis. Como nosotros hicimos este ejercicio un tanto largo, pero necesario, de Génesis, de entender algunas figuras, algunas representaciones, algunas cuestiones que inclusive nos llevaron hasta cambiar algunas maneras de ver algunas situaciones de la Biblia, inclusive, discutir algunas otras cosas, pero lo interesante es que queremos hacer o quisimos hacer lo mismo que hicieron los escritores del Nuevo Testamento, tratar de entender el Génesis para después poder comprender algunas verdades que, por ejemplo, Jesús llevó adelante, como vamos a ver hoy, o figuras que Jesús dijo que a veces eran inentendibles si no comprendíamos bien en profundidad el Génesis, ¿no? Entonces estamos en esa línea ahora, en estos, queda este domingo el que viene, y después ya vamos a hacer la recesión, viene también el domingo de Navidad, y después vamos a hacer una recesión hasta marzo, pero queríamos terminar con esto, ¿no? De terminar el Génesis, no estudiando el Génesis, sino estudiando cómo los escritores del Nuevo Testamento veían el Génesis. Así que vamos a... antes de leer la porción que nos toca hoy, que es Hebreos 7, quería repasar obviamente algunas cosas del Génesis, obvio, para poder entender lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con Melquisedec. Es decir, hay un personaje muy misterioso llamado Melquisedec, que Hebreos me va a decir, va a nombrar al Salmo 110, que Jesús fue sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿no? Entonces, esta cosa un poco extraña para nosotros, vamos a tratar de ver de dónde salió, y obviamente viene de Génesis. Pero para comprender, ¿recuerdan que en Génesis 1 nosotros vimos que Adán, ¿qué función tenía? ¿Recuerdan? ¿Qué era lo que hacía Adán? Sí, pero hay un título que se le da a Adán. Ponerle nombre a los animales es parte de ese título. Señor administrador. ¿Cómo se le llama a alguien que tiene dominio? Si alguien tiene dominio y se enseñorea. Rey, rey o regente. Sí, vamos a poner rey, ¿no? Para seguir con la misma idea. Adán era rey, ¿no? Quizá no de la manera que nosotros lo imaginábamos, ¿no? Como quizá lo vamos a ver más adelante en David, en Saúl y demás, pero sí era alguien que tenía un cierto dominio delegado por Dios para ejercer cierta autoridad, ¿no? Como por ejemplo poner nombres a los animales y de alguna manera administrar también la creación de Dios para reproducir lo que Dios hace en Génesis 1, reproducirlo, de transformar lo malo en bueno hasta la última de la tierra, ¿no? Y no solo eso, sino que también le dice en Génesis 1:26 que hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa palabra imagen es Selem, y
y después nosotros vamos a ver, por ejemplo, más adelante como ídolo. Es como si Adán fuera una fiel representación de Dios. Miren que nosotros en Éxodo capítulo 20 vemos que Dios dice, no se harán falsas imágenes. ¿Por qué no hay que hacerse imágenes de Dios? ¿Por qué no había que hacer estatuas de Dios? ¿Por qué piensan? ¿Por qué? Porque ya estaba Adán. Adán es la representación de Dios. Adán es el ídolo de Dios, ¿no? O la imagen de Dios, la estatua de Dios. Ya había una imagen de Dios, que es el hombre. Entonces, bueno, antes de poner ahí algo, voy a cerrar el concepto. Entonces, Adán fue creado como el representante de Dios, como la imagen de Dios, ¿no? Y también tiene un dominio. Entonces, si Adán es la imagen de Dios, vamos a poner acá sacerdote. Ahora, ¿qué significa que alguien sea sacerdote? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Administrar las cosas de Dios. Ahí está, mediar, ¿no? O sea, la idea de Adán es que él sea la imagen de Dios, o sea que alguien que ve a Adán pueda ver a Dios. ¿Está bien? Eso hace un sacerdote, ¿no? Media o representa a Dios frente a personas. Pero también tiene la función viceversa. Es decir, el pueblo, si quiere comunicarse con Dios, es representado por un sacerdote para que ese sacerdote medie ante la presencia de Dios. Entonces, ¿se entiende el concepto? El sacerdocio, es decir, alguien que, en este caso, representa a Dios ante el pueblo, pero también representa al pueblo ante Dios. ¿Está bien? Entonces Adán es un mediador, o sea que es sacerdote y rey. No lo dice explícitamente el Génesis. No vas a leer que Adán fue rey y sacerdote, pero tienen exactamente esas funciones. ¿Está bien? Y esto es importante porque esto se va a repetir a través de la historia. Por ejemplo, ¿quién más fue sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Quién más fue sacerdote en el Antiguo Testamento? Otra pregunta también. ¿En qué momento comenzó el sacerdocio? Bien, esa es la idea, ¿no? Nosotros creemos que desde Aarón en adelante comienza el sacerdocio. ¿Antes de Aarón hubo algún sacerdote? Bueno, Analía dice Melquisedec. ¿Qué más? Adán, lo acabamos de poner, ¿no? Adán. ¿Qué más? Bueno, Abel. Podría ser. Noé. A ver, ¿por qué pensamos que Noé podría ser un sacerdote? Porque hizo un holocausto. ¿Por qué hizo un holocausto? Pregonero de justicia, era un mediador, ¿no? Es de alguna manera Noé el representante de la humanidad, es el nuevo Adán que Dios está eligiendo y que Noé es el que se está presentando en la presencia de Dios, en la cima del monte, haciendo un sacrificio para de alguna manera cubrir, ¿no? Cuando dice la Biblia en Génesis creo 8 al final, que subió un aroma aplacador después de hacer un altar y un sacrificio, y Dios ahí decide no... bueno, por decirlo de una manera, no destruir más la tierra o la humanidad con el agua, ¿no? Entonces ahí podemos ver que Noé está cumpliendo una función de sacerdote. ¿Quién más? Hay mucho más. Abraham. ¿Por qué Abraham es un sacerdote? Porque también lo mismo, ¿no? ¿Quién más? Hay otro que fue como más explícito todavía. ¿Quién? No recuerdo alguna función puntual así de sacerdote Elías, pero Moisés. Ahí está, Moisés. ¿Por qué Moisés? ¿Qué quiso hacer Dios con el pueblo de Israel cuando vio que el pueblo de Israel había hecho un becerro de oro? Bien, destruirlo. ¿Qué le dice Moisés? Moisés se presenta delante de la presencia de Dios y le dice, mirá, yo sé que vos querés destruirlos, digamos, y arrancar de nuevo y hacer
Él dice, no usa esta expresión, no sé, hacer una nueva nación a través tuyo. Pero Moisés dice, mira, si vos haces esto de querer destruir al pueblo de Israel, ¿qué va a decir el pueblo, por ejemplo, egipcio? Que vos los sacaste de Egipto para destruirlos acá en el desierto. Entonces hay una especie de mediación ahí de Moisés que un poco lo explicaba Leites, y creo que nosotros coincidimos con esa idea de que es como si Dios está mostrando o dejando ver que Moisés se está transformando en este mediador, ¿no? No es que Dios dice, bueno, los quiero destruir, pero por lo que me dijo Moisés ahora cambio de opinión. Pues si no, estamos viendo un Dios que se acomoda a los caprichos de alguien, ¿no? Dios no es así. De alguna manera Dios está dejando ver que Moisés está siendo este mediador, ¿no? Bien, ¿algún otro? ¿Que recuerden? Sí, Aarón. Aarón es el que comienza, Aarón es el hermano de Moisés, ¿no? Es el que comienza después de Leví y de ahí vienen todos los sacerdotes. Pero hay uno, por ejemplo, miren, en Éxodo 19, vamos a Éxodo 19. Y en Éxodo 19, verso 6. Perdón, vamos a leer el verso 3. Dice, Éxodo 19:3, pero Moisés había subido delante de Dios, pues Dios lo había llamado desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, o sea, al pueblo, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os levanté sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Qué está queriendo decir Dios con esto? Los levanté sobre alas de águilas y los atraje hasta mí. ¿Qué está queriendo decir Dios acá? Que el pueblo de Israel, ¿qué es? Exacto, una propiedad de Él, ¿no? Es una expresión de afecto, los atraje hacia mí. Ustedes son míos. Verso 5, ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos. Y uno si lo termina de leer ahí, dice, bueno, eso es una expresión de demasiado cariño de parte de Dios. Pero no es solamente una demostración de cariño por el cariño en sí mismo, sino porque ellos iban a tener una función. Porque mía es toda la tierra. Y verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Ven? Un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. O sea que Israel es un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Ahí está, porque como sacerdotes el pueblo de Israel es el mediador entre quién. Entre Dios y quién. Y las naciones, ¿no? O sea, las naciones van a conocer a Dios por medio del pueblo de Israel. En la manera que ellos se relacionen es que van a poder mostrar el carácter de Dios. ¿Está bien? Entonces, Dios le dice, ustedes son un reino de sacerdotes y reyes también, porque dice un reino de sacerdotes, que es una especie de Dios delegando autoridad, es una función similar a lo que le dice a Adán, ¿no? Te delego autoridad, no para que tengas una autoridad abusiva, de dar órdenes, sino que sea una autoridad de servir y bendecir a otros, ¿no? La imagen de Dios, exactamente eso. Dios tiene una autoridad que no es abusiva, sino al contrario, es servicial. Eso ya lo vimos. Claro, bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Hay dos sacerdocios. Bueno, entonces vamos a leer ahora sí, con esta introducción, para que nosotros veamos cómo este ritmo, este patrón se va repitiendo, ¿no? Ahora vamos a ver Melquisedec, rey sacerdote, Israel, habíamos dicho también Abraham, Noé, Moisés. Hay uno más también que es interesante, más adelante. Un rey. David. ¿Por qué David es sacerdote? ¿O en qué momento se expresó David como sacerdote? Ahí está, cuando llegó el arca, dice Martín, a Jerusalén, y bueno, ahí hay
una situación ahí con Usa primero que cuando están llevando el arca, pero cuando queda el arca en 2 Samuel 6, David se viste de sacerdote, baila y hace todas las funciones sacerdotales, ¿no? Inclusive después de ese capítulo, 2 Samuel 6, viene el 7 que habla de que Dios, o que David le dice, yo quiero hacerte una casa, pero Natán le dice, mira, Dios dice que en realidad vos no le vas a hacer una casa a él, sino que él te va a hacer una casa a vos, y habla de un reino que va a durar para siempre, ¿no? De los descendientes que tiene que ver con Jesús. Entonces, otra vez, este patrón que se va repitiendo rey, sacerdote, inclusive en David. ¿Bien? Entonces vamos a Hebreos, capítulo 7, y ahora con esta, por lo menos un poquito de información, vamos a leer Hebreos 7, vamos a leer todo el capítulo. Y vamos a leer el último versículo del capítulo 6. O vamos a leer verso 17 del capítulo 6, para entender un poquito qué es lo que va a decir en el 7. Hebreos 6, 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más plenamente a los herederos de la promesa lo inmutable de su plan, interpuso juramento, es decir, hizo un juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un poderoso estímulo de lo que hemos huido en busca de seguridad para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esa esperanza la cual tenemos como firme y segura ancla del alma, que penetra hasta a lo que está en el interior del velo. Todo esto es un lenguaje extraño, pero para el judío es muy, muy familiar, ¿no? El lugar santísimo. Entonces el verso 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, ¿no? El primero, el que abre el camino. Y Jesús fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y acá vamos a ver la diferencia entre el sacerdocio de Aarón o Leví en comparación con Melquisedec. Entonces Jesús fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice el escritor de Hebreos en capítulo 7, verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ahí está, ¿no? Es rey de Salem y es sacerdote del Dios Altísimo, rey y sacerdote, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta rey de justicia, luego rey de Salem, es decir, rey de paz, ¿no? Rey de Salem significa rey de paz. Pero tiene algo extraño este personaje misterioso que es, verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo, según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Hasta acá, vamos a ir explicando. ¿Qué es lo que está diciendo acá el escritor de Hebreos? Exacto. De Leví. Bien. Es decir, Cres dice que de alguna manera el escritor está haciendo diferencia de 2 linajes de sacerdocios, ¿no? Entonces nosotros debemos prestarle atención al de Melquisedec, porque me está diciendo según el orden de Melquisedec. ¿Pero quién fue Melquisedec, no? Esa es la gran pregunta. Y uno de los detalles que nos está dando el escritor es que Melquisedec no tiene ni principio ni final, no tiene genealogía. Entonces le está dando a este personaje que vio a Abraham en Génesis 14 una entidad un tanto distinta, ¿no? O espiritual. Entonces es como si, bueno, es difícil también interpretar realmente quién era Melquisedec, pero para refrescar y no leer tanto Génesis 14 por cuestión de tiempo,
en Génesis 14 nosotros vemos que hubo una guerra entre 5 reyes contra 4 reyes. El rey de Sodoma está dentro de estos 5 reyes que pierden la guerra contra los otros 4. Estos 4 invaden Sodoma y sacan todo el botín y se llevan muchas de las personas que estaban en Sodoma. ¿Quién estaba en Sodoma? Lot, ¿no? El sobrino de Abraham. Cuando Abraham se entera de que estos 4 reyes le ganaron a estos 5 y se llevaron a Lot, sale con 318 personas a rescatar a su sobrino. No dice exactamente cómo lo hace, no da tantos detalles, pero dice que gana la batalla contra estos 4 reyes y rescata a Lot. Y le sale el encuentro el rey de Sodoma y el rey de Salem, es decir, Melquisedec. O sea, estos 2 personajes le salen al encuentro. También muy extraña la situación. El rey de Sodoma le ofrece, le dice, toma todo lo que vos quieras del botín. O sea, le ofrece el botín. ¿Está bien? A Abraham por haber ganado esa batalla, haber recuperado a la gente. Abraham dice, yo no quiero tomar nada de lo que es tuyo. Yo he levantado mi mano a Dios que no iba a tomar nada de lo que vos estás ofreciendo para que nadie diga que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. ¿Está bien? Entonces Abraham dice, yo no quiero nada de lo tuyo. Pero cuando se encuentra con el rey de Salem, o sea, Melquisedec, con él tiene otra postura. A Melquisedec le da el diezmo de todo, el botín. O sea, es al revés, ¿ven? El rey de Sodoma le quiere dar a Abraham, pero cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, es Abraham el que le da como ofrenda un obsequio a este rey, ¿no? Y dice que el rey de Salem trajo pan y vino. Es una especie de vínculo cercano, de compartir una cena, ¿no? Juntos. Entonces este rey es puntual, pero muy, muy llamativo. Entonces ahí hay una expresión de que Abraham con el rey de Sodoma no quiere tener nada que ver, pero con el rey de Salem sí. Y él dice, a vos te voy a dar el diezmo, con vos voy a tener un cierto vínculo, ¿no? Y es increíble que después en el capítulo 15, esto en el 14, en el 15 dice que Dios le dice a Abraham esto, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. ¿Por qué tu escudo? ¿Por qué Dios le dice yo soy tu escudo? De protección. Pero ¿por qué le dice esto Dios en Génesis 15? Es como si Dios está mostrando con aquel que pelea las batallas por Abraham. Es el que se está transformando en el que de alguna manera va a colocar a sus enemigos debajo de sus pies. ¿Está bien? Síganme con esta línea. Entonces nosotros tenemos que Hebreos, estamos leyendo 7, me está diciendo que hay 2 sacerdocios. Analizamos Melquisedec, esta situación extraña, pero Melquisedec aparece también en el Salmo 110. Vamos a buscar el Salmo 110. Miren lo que va a decir el salmista de Melquisedec. Bien, ¿quién quiere leer el verso 1 del Salmo 110? Bien. O sea, el Señor le dijo a mi Señor. ¿Quién está hablando? ¿Este salmo es de quién? De David. ¿Quién le habla a quién? El Señor le dijo a mi Señor o Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es el Señor ahí? A ver, Jehová, está claro. ¿Está bien? Algunas traducciones dicen el Señor le dijo a mi Señor. Pero la que leyó Cris es Jehová dijo a mi Señor. Jehová es Dios Padre. ¿Quién es el Señor? ¿Están seguros? Está con mayúsculas y nos ayuda. Está bien. Pero es un salmo de David. Entonces es como si le estuviera hablando a David, pero le está hablando a otra persona. Pero bueno, lo vamos a seguir leyendo. Entonces dice, siéntate a mi diestra. O sea, ¿qué le está dando ahí? Autoridad, ¿verdad? Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién va a poner los enemigos por estrado de tus pies? El Señor.
¿Está bien? Dios Padre. Es decir, otra vez, podemos conectar esta idea, ¿no? Es Dios dándole la victoria, la batalla. O sea, Dios va a decir muchas veces a esto, a David, a muchos reyes. Inclusive, por eso vinculamos lo que le dijo a Abraham, ¿no? Yo soy tu escudo. Yo soy el que te va a dar la victoria, ¿no? Entonces es como si Dios se está poniendo en esta postura frente a Abraham. Entonces dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bien, acá está hablando de que le va a dar una autoridad y que Dios va a ser el escudo, en este caso de Jesús, ¿no? O de David. Verso 2. Dios enviará desde Sion la vara de tu poder. Y va a decir, domina en medio de tus enemigos. ¿Saben esa palabra domina dónde aparece antes? Muchas veces, pero hay una puntual. Génesis. Dominio, ¿no? Domina, sojuzga, enseñorea. Es la misma palabra. Dice en el verso 3, en el día de tu poder, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. ¿Ven? Acá dice que tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Nadie va a exigir nada, se ofrecerá voluntariamente. En la hermosura de la santidad, desde el vientre labrado, o sea, cuando comienza el día, tienes el rocío de tu juventud. Y miren el verso 4, dice, juró Dios y no se retractará. ¿Qué es lo que juró? Bien, ¿y qué más? O sea, juró que le iba a dar poder, ¿y qué más? Ahí está, el sacerdocio, ¿no? O sea, no solo jura que él va a ser el escudo y el galardón, o sea, el que va a proteger, que le va a dar el dominio a este personaje tan particular, sino que también le va a dar un sacerdocio. Pero el sacerdocio según ¿quién? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, bueno, si bien le está hablando a David, pero en realidad está hablando de Jesús? ¿Por qué Jesús es un sacerdote si él viene de la tribu de Judá? Si los sacerdotes vienen de la tribu de Leví, de Aarón. ¿Por qué Jesús es sacerdote entonces? Porque nosotros estamos diciendo que el Salmo 110 supuestamente habla de Jesús y lo va a decir Hebreos, pero ¿por qué Jesús es de la línea de Judá y es llamado sacerdote? ¿Pero de dónde recibe el sacerdocio? De Dios mismo. Ahí está. Obviamente que viene de parte de Dios, pero para despegar a Jesús de un sacerdocio, miren, voy a poner acá, sacerdocio temporal, el sacerdocio temporal viene de Leví, ¿ok? ¿Por qué es temporal? Porque muere y uno obtiene el sacerdocio por una cuestión de linaje, ¿no? Pero hay otro sacerdocio, que este sí nos conviene porque es eterno, que es según el orden de quién. Ahí está, ¿no? Claro, es un tipo de Jesús, sí, pero lo que está queriendo decirme es que ese personaje tan misterioso que los judíos expresaron en Génesis 14, que parece que no tenía ni principio ni final, está diciendo que, porque es un sacerdote antes de Leví, alguien que reconoce a Dios, entonces aparece Melquisedec ahí en Génesis 14, otra vez, como alguien que no sabemos de dónde sale, pero para ellos, para los judíos, era alguien que tenía un sacerdocio que estaba por encima del sacerdocio temporal. Es un sacerdocio eterno. Entonces Jesús no se identifica con este sacerdocio temporal porque tiene principio y tiene final, sino que se identifica con este sacerdocio eterno que viene de parte de Dios, por eso está por encima de todas las cosas, ¿no? Y entonces volvemos al Salmo 110 y dice, así terminamos de leer ahí, juró Dios, acá hay un juramento, que es el que va a nombrar también Hebreos, juró Dios y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, ¿ven? No temporal, para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, otra vez, ¿no? Tú eres mi escudo, juzgará entre las naciones, y ahora va a ser expresiones un tanto fuertes, pero son poéticas, dice, lo llenará de cadáveres, quebrantará cabezas, o sea, autoridad sobre un inmenso territorio. Beberá del torrente en el camino por el cual levantará la cabeza, ¿no?
También son frases poéticas que está hablando de quebrar autoridades. Entonces nosotros volvemos a Hebreos, capítulo 7, y vamos a terminar con esto. Pero el escritor de Hebreos está usando otra vez Génesis, y ese es el ejercicio que estamos haciendo, para entender cuál fue la función de Jesús, ¿no? Entonces, habíamos dicho, verso 5, 7:5, y en verdad de los hijos de Leví, que han recibido el sacerdocio, tienen un mandamiento de exigir diezmos al pueblo. O sea, los levitas recibían el diezmo un tanto por obligación de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Verso 6. Pero el que no descendía de ellos, ¿quién es? Jesús. Recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Está hablando de Melquisedec, ¿no? También, pero haciendo referencia a Jesús. Y fuera de toda la controversia, el menor es bendecido por el mayor. ¿Por qué dice el menor es bendecido por el mayor? ¿Quién bendice a quién en Génesis 14? ¿Quién bendice a quién? Al revés. Melquisedec bendice a Abraham. Entonces, ¿quién es el mayor? Melquisedec, ¿no? Está poniendo a Melquisedec en una postura superior, ¿no? Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. O sea, los levitas son hombres mortales que reciben el diezmo. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive, o sea, Melquisedec. Melquisedec no es como los levitas que mueren, ¿no? No tiene principio ni final. Sacerdocio eterno. 9. Y por así decirlo, por medio de Abraham, diezmó también Leví, quien recibe los diezmos. ¿Qué trabalengua? Yo no sé si es Pablo el que escribe esto, pero... verso 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. O sea, está diciendo como que Leví todavía no nació cuando Melquisedec bendice a Abraham, ¿no? Por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? ¿Cómo responderíamos a esto? Si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había de levantar otro según el orden de Melquisedec? ¿Se entiende, no? Ahí está. O sea, porque Leví tiene principio y final, o sea, tiene caducidad, tiene fecha de vencimiento. Pero el Melquisedec es eterno. Perdón por el cubrimiento de los pecados de los sacerdotes de Aarón también era Exacto. temporal. El de Jesús es para siempre. Ahí está, muy bueno lo que dice Néstor, porque es interesante, porque recuerden que si el rey sacerdote tiene que mediar ante Dios, el sacerdocio levítico era una mediación continua, o sea, año tras año. Y no había, no se termina nunca, porque el perdón era de todo el tiempo renovado, porque no era un perdón completo o para siempre. Obviamente, aún por ellos mismos. Exacto. Ahora, pero cuando aparece el sacerdocio eterno, el perdón también es eterno, como dice Néstor. Es interesante, ¿no? El perdón es para siempre. Ya no se necesita más entrar una vez cada año para hacer, porque ya entró alguien para siempre, que es Jesús. ¿Ven el contraste que está haciendo el escritor de Hebreos? Verso 12, Hebreos 7. Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley, ¿no? Si ahora hay otro sacerdote que no es Leví, bueno, entonces se maneja por otra ley. Porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, claro, es de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió el altar. Porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés acerca de sacerdotes. Y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, como en el Antiguo Testamento, sino según el poder de una vida inmortal. ¿Ven? Es eterno, no muere nunca. Verso 17, y ahí sí nombra el Salmo 110, pues se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay una parte, verso 18, que la abrogación del mandamiento anterior, o sea, se culmina el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Lo que decía Néstor,
era débil e ineficaz, no podían perdonarse los pecados para siempre. Necesitábamos uno que perdonara para siempre. Verso 19, porque la ley nada perfeccionó, sino que fue introducción a una mejor esperanza, por medio de la cual nos acercamos a Dios. Y esto es el juramento, dice, por cuanto no fue sin juramento, porque los otros, ciertamente, sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. De igual manera Jesús ha constituido grande de un mejor pacto. Es decir, cuando dice mejor pacto, no es que este sea mejor y este sea peor. Estamos diciendo que este era sombra de la realidad. Si yo veo una sombra que viene, no estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, estoy diciendo que todavía no es la realidad, estoy viendo la sombra del que viene. O estoy viendo la foto de la persona. La foto no es ni mala ni buena, representa algo. Pero cuando viene la realidad, la foto ya no es necesaria, la sombra no es necesaria. ¿Está bien? Entonces dice, verso 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Claro, Leví tuvo hijos y eran muchos sacerdotes. Debido a que por la muerte no podían continuar. La muerte cortaba eso, ¿no? Pero a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible. Jesús no transmite el sacerdocio porque Él es eterno. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, lo que decía Néstor. Él sí puede salvar para siempre a los que por medio de Él, o sea, de este sacerdote, se acercan a Dios. Ahí está la función de mediador, ¿no? Viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que ahora este nuevo sacerdote intercede todo el tiempo. Adán fue sacerdote momentáneamente. Melquisedec, bueno, lo sacamos porque lo comparan con Jesús. Pero Israel fue rey y sacerdote momentáneamente. David igual, Noé igual, Moisés igual. Todos fueron sacerdotes hasta ahí. Todos los levitas fueron momentáneamente. Pero hay uno que es para siempre. Verso 26. Entonces, claro, porque tal sumo sacerdote que intercede todo el tiempo, nos convenía, porque es santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores, exaltado por encima de los cielos. O sea, Él no se identifica con todos los sacerdotes anteriores. Que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo. Porque hizo esto de una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. ¿No? Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento, ¿no? Juró que él sería del sacerdocio de Melquisedec, que es después de la ley, lo constituye al Hijo, el cual ya es hecho perfecto para siempre. ¿Se entiende cuál es la diferencia, el contraste entre estos dos sacerdocios entonces? Hay un sacerdocio que no le alcanza, que tiene que renovarse, que se transmite por medio del linaje, pero Jesús no podía ser sacerdote según esa orden. Jesús tenía que ser el sacerdote según el sacerdocio de Melquisedec, alguien que es eterno, alguien que puede perdonar para siempre, no alguien que tiene un perdón momentáneo, alguien que nosotros le pedimos perdón y el año que viene vamos a tener que pedirle perdón de nuevo, como si Dios no pudiera cubrir ese pecado para siempre. Eso sí lo pudo hacer el sacerdote llamado Jesús, que se transformó en sacerdote no porque viene de Leví, a propósito, viene de Judá porque es rey, pero viene según el orden de Melquisedec, alguien que salta las genealogías. Entonces, para terminar, la idea después podrían seguir leyendo el capítulo 8 y capítulo 9 de Hebreos y sigue explicando muy bien el escritor lo que significa la función de sacerdocio, ¿no? Entonces, así como Adán fue el sacerdote y no pudo ser ese sacerdote que represente a Dios ante los demás, ni viceversa, los que siguieron, vamos a dejar a Melquisedec por encima porque representa a Jesús, los que siguieron tampoco pudieron, inclusive el pueblo de Israel, que fue hecho un reino de reyes y sacerdotes. Pero ¿quién es ahora? O ¿quién fue hecho un reino de sacerdotes? Ahora, la iglesia. Bueno, vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Y terminamos con estos versículos. Dice
Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y vamos a leer el 9 y el 10. Dice, 1 Pedro 2, 5, vosotros también, ustedes, la iglesia, como piedras vivas, están siendo edificados como casa espiritual, ¿para qué? Para un sacerdocio santo. O sea, la iglesia ha sido edificada para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer, y ahí estás usando una simbología, sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo el Mesías. ¿Está bien? Verso 9. Pero vosotros sois un linaje escogido, no de Leví, sino de Jesús. Sacerdocio real, o sea, un reino de sacerdotes. Nación santa, pueblo por posesión. Así como le dijo Dios en Éxodo 19 al pueblo de Israel, ustedes son para mí, para que proclamen las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, los que en un tiempo no eran ese pueblo elegido, pero ahora sois pueblo de Dios. ¿Se entiende? Entonces ahora este reino de sacerdotes se ha transformado a través de este nuevo sacerdote según la orden de Melquisedec, no según la orden de Leví, en aquel que transmite este sacerdocio y este reinado ¿a quiénes? A la iglesia. Por eso Jesús cuando en Mateo 28 estaba terminando su ministerio dice, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. ¿Y qué dice Hechos 1:8? ¿Qué van a recibir? ¿Para qué? Para ser testigos, para ser sacerdotes. Es lo que dice Pedro. Ustedes son piedras vivas que están siendo edificadas para ser una casa espiritual, para ser sacerdotes de Dios. Ahora son un reino de sacerdotes. ¿Y saben cómo termina Apocalipsis? Capítulo, podemos leer el 1 y el capítulo 5, pero en el 1, verso 6, dice que, vamos a leer el 5 también, y de Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, ¿no? Y el capítulo 5, también, en el verso 9, y cantan un cántico, 5:9, cantan un cántico diciendo, digno eres de tomar el rollo, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. ¿Ven? Ese va a ser el futuro, el final de la historia. Es decir, la historia comienza con Dios eligiendo a un ser humano que va a ser sacerdote y rey para representar a Dios ante las naciones. Toda la historia sigue hablando de sacerdocios y de reinados. La iglesia se transforma en un cuerpo de reyes y sacerdotes que tienen la autoridad dada por el rey y sacerdote Jesús, y la historia va a terminar en un grupo de personas que son reyes y sacerdotes y reinarán para siempre con Dios. ¿Se dan cuenta que esto del sacerdocio y el reinado está desde el principio hasta el final? Pero todo tiene que ver no con el primer Adán, que no pudo, que era temporal, no con Leví, que era temporal, sino con un sacerdocio y un reinado eterno, que tiene que ver con un reinado más allá de David y que tiene que ver con un sacerdocio más allá de Leví. Entonces Dios está diciendo, yo he elegido transmitir mi carácter y lo que yo soy a través de un mediador. Siempre Dios eligió a un ser humano con el cual asociarse para expresar el carácter de Dios a todos. Dios siempre funcionó de esa manera. Dios nunca se quiso manifestar Él en persona, sino que eligió a un grupo de personas o a una persona puntual para expresar el carácter a otros. Y esa es nuestra función como iglesia ahora, es poder representar el carácter de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para representar el carácter de Dios? En la manera en que nos tratamos. ¿Cómo es Dios? Es misericordioso, es compasivo, perdona, no guarda rencor,
no busca lo suyo, no hace nada indebido. Nosotros somos esa clase de sacerdotes, ¿no? Y eso es lo que nos queda a nosotros para analizar, ¿no? ¿Cómo nos estamos manejando entre nosotros para que los demás afuera nos vean a nosotros como sacerdotes y lo vean a Dios? La pregunta es, ¿están viendo a Dios cuando nos ven a nosotros? ¿Soltamos, perdonamos, amamos de la manera que Dios ama? Sé que es difícil, pero Dios nos ha, dice Romanos 5, ha derramado su amor por medio de su Espíritu en nosotros para que podamos expresar esto a otros. Esta es la función. Por eso, el escritor de Hebreos, explicando el sacerdocio de Jesús, tiene que ir a Génesis para entender desde dónde surge. Por eso hacemos este ejercicio, ¿no? Volvemos a Génesis, parece muy repetitivo, pero es acá donde tenemos todo el lenguaje y el simbolismo para comprender todo lo que viene. Esa es la intención de la Biblia. Oramos. Gracias, Señor, por este camino que estamos ya terminando, de poder intentar a la luz de Génesis, no por un capricho, sino simplemente porque lo has determinado de esa manera, poder descubrir esos simbolismos, esas representaciones que nos ayudan a comprender toda la historia que viene. Y te agradecemos también por la realidad de este sacerdocio que es para siempre, que es a través de tu Hijo Jesús, que nos ha dado ahora la autoridad y nos ha delegado el poder para ser testigos y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Por eso, como iglesia, que entendemos que somos piedras vivas, que formamos un templo en el cual la presencia de Dios está ahí, queremos entender esta función de sacerdotes. No porque eso nos haga algo especial, ni nos da un título que nos dignifica. Nos dignifica la muerte de Jesús, que nos compra, nos redime y nos da la función servicial de representarte a vos, Señor. Por eso queremos tener presente esta idea y entender el privilegio que tenemos de mostrar tu carácter al mundo. Señor, ayúdanos a ser humildes, a soltar, a perdonar, a ser personas que no nos ofendamos por cualquier cosa, sino que podamos expresar ese amor de 1 Corintios 13 que nada tiene que ver con nosotros, pero ha sido derramado en nosotros por medio de tu Espíritu para que podamos ser fieles representantes de tu persona. Te glorificamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.